2 años haciendo vídeos y con lo que más me habéis estado dando guerra ha sido con el filtro de aire. Que si al ser de caja abierta va a coger aire caliente del motor, que si no es de marca Racing Line, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, en este vídeo voy a intentar mejorar todo el tema de la admisión, temperaturas, caudal, un poco de todo. Y luego también voy a intentar explicar todos los principios físicos que se vean afectados por el rendimiento del filtro de aire en un coche. Todo esto que voy a decir son bajo mi punto de vista, bajo mis propias conclusiones después de haber buscado información, estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ideal en el día a día, no solo en este vídeo, sino en todo en general, obtienes la información, la interpretas y llegas a tus propias conclusiones. Nunca os creáis algo que os diga alguien que os diga esto es así, puto. De hecho, hay veces que alguna vez me habéis dicho, oye, pues Cuprita, esto no es así, sino que tal. Y he dicho, pues sí, es verdad, incluso he fijado el comentario. Bueno, voy a empezar a explicar 4 puntos importantes que van a afectar a la admisión. El primero, la succión. Luego caudal, temperatura. Y este que me lo saco yo un poquito de la manga, pero que me gusta hablar de ello porque explica por qué tengo esta admisión, que es el dinero. Vamos a empezar con la succión, aunque succión y caudal están relacionadas, pero quiero separarlas para explicar una cosa. La capacidad de succión llamaría al esfuerzo que requiere el turbo de recoger el aire. ¿Con qué tipo de filtro de aire o conducto de admisión le va a costar más trabajo o menos trabajo? Eso es lo que llamo capacidad de succión. Imaginaros que le cojo una admisión y le pongo una caja completamente aislada de la temperatura del motor. Y la única entrada de aire que va a tener a esa caja va a ser algo pequeñito, así. ¿Vosotros creéis que el turbo va a tener capacidad suficiente de succión con una entrada así de pequeñita? No, le va a costar un montón. Podemos tener completamente la caja aislada de la temperatura del motor, pero si al turbo le va a costar muchísimo trabajo succionar el aire que requiere para trabajar bien, en la mayoría de los casos, en un coche de serie, nunca va a pasar esto. Pero si os habéis fijado, en algunos casos de dragster o coches que le han puesto un turbo de un camión, pues ni filtro de aire, ni caja, ni leches. Directamente lo ponen aquí en el motor y que coja aire de donde pueda, porque al final va a tener una succión tan bestia que si le ponemos una caja o un filtro o algo le va a costar mucho más succionar, le vamos a quitar capacidad de trabajo, entonces no va a dar toda la potencia que debería de dar. De hecho, en algunos dragster he llegado a ver que el propio turbo está aquí en el frontal, en el propio paragolpes. Bueno, en este caso la succión no va a afectar, simplemente lo explico para que lo tengáis en cuenta. Ahora vamos a por el caudal. Aquí hay más tralla. Aquí hay más chicha. Si empiezo explicando el efecto Bernoulli, aquí a más de uno, mira, ya te he visto la cara. Para explicar esto tengo que explicar el efecto Bernoulli. No voy a explicar fórmulas, pero voy a explicarlo de manera que lo entienda todo el mundo. No os asustéis. Imaginaros que tenéis una botella de Coca-Cola, de agua o lo que sea, vacía. Y le vais a soplar lo más fuerte que podáis por la botella. De manera que le vais a meter aire a presión. Imaginaros que os da tiempo a cerrarla y vais a tener aire a presión en esa botella. Esa presión, ¿hacia dónde quiere ir? Si tenemos la botella más presión y fuera menos, ¿dónde quiere ir esa presión? Fuera, ¿vale? De más presión a menos presión. Quiere expandirse hacia donde hay menos presión. De más, quiere ir a menos presión. Esto hay que tenerlo claro. Yo tengo un conducto, el camino que tiene que recorrer el aire hasta llegar al motor, al turbo, ¿vale? Vamos a suponer que es esto. ¿En qué consiste el efecto Bernoulli? Pues consiste en que, independientemente de las variaciones que vamos a hacer en el conducto, la energía va a ser siempre la misma. O dicho de manera de pueblo, las gallinas que entran por las que salen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo voy a decir que va a entrar 50 de aire, bueno, pues aquí tiene que salir 50 de aire sí o sí. Pero ¿qué pasa si el conducto este se cierra o se abre? Bueno, pues quiere decir que para 50 que entra aquí tiene que pasar 50 también, y aquí también 50. Pero como estamos modificando la sección, si aquí la velocidad por la que pasa el aire es 50 también, aquí la velocidad va a ser 100, y aquí va a volver a ser 50.
si nosotros cerramos el conducto, si lo hacemos más pequeñito, para que se cumpla lo de que la cantidad que entra sea la misma que la que sale, como estamos variando un parámetro que es la sección, para compensarlo la velocidad tiene que aumentar. Bueno, pues aparte de la velocidad también hay otro parámetro que se modifica, que es la presión. Vamos a suponer que aquí es la presión 1, que sería la presión atmosférica. Si aumentamos la velocidad, la presión en vez de aumentar va a bajar. Vamos a ponerle 0,5 y aquí la presión otra vez vuelve a 1. Y mira esto. Aquí estamos viendo que podemos variar la presión de un conducto y que luego tenemos la regla de que donde hay más presión va a intentar ir a donde hay menos presión. Bueno, pues eso lo podemos usar a nuestro favor para facilitar el aire que va a entrar al motor. Aquí ya a más de uno se le tiene que ir encendiendo la bombilla. Bueno, pues con estos conceptos, que espero que es lo más simple que lo puedo explicar. Esto más o menos es el principio de Bernoulli, evidentemente tiene mucha más complicación. Todo este tema de velocidades que aumenta, baja, la presión tal, es debido a fórmulas, no quiero explicar las fórmulas, pero básicamente es eso. Las gallinas que entran por las que salen. Si yo cambio un parámetro, si yo aumento la velocidad, la presión tiene que bajar. Si yo bajo la velocidad, tiene que aumentar la presión. Siempre hay algo que modifica una cosa, pero se compensa con la otra. Luego ya veremos cómo lo podemos modificar para usarlo a nuestro favor. Y luego tenemos la temperatura, que no tiene mucho misterio y es básicamente lo que todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, y con lo que más guerra me habéis estado dando a mí y seguro que a mucha gente. Porque es lo que todo el mundo lo entiende y cuando ven el fallo enseguida la gente va ahí a sobreponerse moralmente sobre la gente de que yo sé más que tú y te lo digo y te machaco. Bueno, ¿en qué afecta la temperatura con la admisión? El motor, para hacer la combustión necesita gasolina y oxígeno. Una vez que mezclamos gasolina y oxígeno, con la chispa de la bujía creamos la explosión y eso hace que funcione el motor. ¿En qué afecta esto la temperatura? En el oxígeno. Símil fácil de entender. ¿Dónde te sientes tú mejor respirando? ¿En una sauna o en un frigorífico? En un frigo porque está más frío. ¿Por qué sucede esto? Porque cuanto más frío es el aire, más oxígeno tiene. Cuanto más calor, las partículas de oxígeno se mueven mucho más, por lo tanto generan más espacio y hay menos oxígeno en la misma cantidad de espacio. Cuanto más frío, las partículas de oxígeno se mueven mucho menos, por lo tanto en el mismo espacio pues hay más oxígeno, no tiene más. Como todo el mundo sabe, la caja cerrada es mucho mejor porque aísla la temperatura del motor, no entra y entra solo aire frío. Hay 1000 factores a tener en cuenta, no solo la temperatura. ¡Qué cuñadismo hay con el tema de los coches! Es increíble, ¿eh? En vez de que cada uno haga lo que le salga de las narices, no. Continuamente estamos buscando el comentario de no, yo sé más que tú, yo sé más que tú, yo sé más que tú. ¡Pesaos! Y luego está lo voy a recalcar yo. Una de las admisiones que más me habéis estado diciendo, esto es mejor, esto es mejor. La Racing Line de R600 que tiene todo el mundo. ¿Cuánto cuesta esa admisión? Como 2 o casi 3 veces que esta. Y ahora os digo yo, ¿de verdad creéis que va a haber una diferencia de temperatura suficiente como para justificar un por 2 o 2,5 de precio respecto a esta? Defendéis a veces esos filtros de aire que parece que está recogiendo 20 grados bajo cero de aire. La diferencia va a ser mínima, van a ser 2 grados, 3 grados como mucho. Y eso en cuanto a potencia, por mucho que os duela, va a ser mínima. En el caso más extremo, una admisión Eventuri que les he llegado a ver por 1100, 1200, una barbaridad. Respecto a esta, fácilmente me estaría ahorrando como 700 euros. Imaginaros de que tengo esa cantidad de dinero y estoy entre la admisión Eventuri o esta. Ahora, ¿en qué afecta el dinero? Vale, me compro la Venturi. Sí que es verdad pues que tiene un diseño que mejora mucho el caudal, donde aplica el efecto Bernoulli, toda la ingeniería que tú quieras, carbono, chachipiruli, lo que tú quieras. Con respecto a esta, como os digo, la temperatura de admisión va a variar muy poquito, pero en cambio, si yo compro esta, me sobran
fácilmente 700 euros, 800 euros. Con ese dinero, perfectamente podría comprar un intercooler, que aunque a muchos no se entre en la cabeza, tanto con el filtro de aire, el filtro de aire, el filtro de aire, el intercooler es un elemento que principalmente sirve para enfriar el aire. ¿Para qué me voy a mejorar, para qué me voy a gastar tal burrada de dinero en un filtro de aire para recoger aire de fuera, cuando el intercooler ya sirve precisamente para eso? O sea, da igual la temperatura que entre por aquí, no es la que le llega al motor, porque luego pasa por el turbo y el turbo aumenta la temperatura. Más, menos, dependiendo de la que entre, pero aumenta mucho la temperatura. Y luego pasa por el intercooler, que es el que sirve para enfriar el aire, que luego ya finalmente llega al motor. ¿No será mejor comprar un filtro de aire que aumente el caudal, que esté bien, punto, y que luego mejoremos bastante mejor el intercooler, que eso sí que va a enfriar el aire? Así que lo dicho, dinero. Espero que os haya entrado esto en la cabeza y dejéis de dar por el con Racing Line, Racing Leches. Que esto nadie lo dice, pero esto cuenta más que cualquier otra cosa. En resumen, con todo lo que he explicado, ¿cómo podemos utilizar todo esto para mejorar la admisión? Vale, lo primero, el inlet del turbo. Se lo cambiamos para aumentar el diámetro. Me ha hecho mucha gracia explicar esto porque luego entendí de que realmente si el turbo está absorbiendo ya una cantidad de aire, da igual el diámetro de todo esto, porque como ya hemos dicho, la cantidad de aire que entra va a ser la misma la que sale. Entonces, si el motor ya está pidiendo 50, va a coger, independientemente de lo gordo que tengamos el conducto, va a coger 50. O sea, que da igual. No da igual. ¿Por qué? Porque aquí entra esto. Si tú intentas aspirar por una pajita, no es lo mismo que si intentas aspirar por un tubo grande. Entonces, ¿por qué aumentamos el diámetro del inlet y del tubo de admisión? ¿Para que entre más aire? Sí, pero no. Es decir, lo aumentamos para que el turbo le cueste menos trabajo succionar el aire que necesita. Si yo esto lo aumento con una tubería así, no va a entrar más aire, va a entrar la misma que requiera el turbo. De serie deberían de haber puesto una entrada suficiente como para que el turbo pueda aspirar tranquilamente. Yo por experiencia os digo que desde que puse el inlet y esto más gordo, se nota. O sea que ya desde serie el turbo le cuesta un poquito más succionar el aire que requiere. O sea que es recomendable. Todo va a ir en función del turbo que tengamos. Cuanto más gordo sea el turbo, pues requerirá mayor diámetro para compensar el esfuerzo que requiere de succionar aire. Pero ahora mismo con el de serie, 3 pulgadas, suficiente y bastante bien. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de caudal del vehículo para que no le cueste tanto recoger ese aire que requiere el motor? Bueno, pues en este caso vamos a intentar utilizar esto, que es generar un campo de mayor presión para que vaya a un campo de menor presión. El turbo succiona una gran cantidad de aire, por lo tanto en este conducto va a haber una velocidad alta de aire. Este tubo, como va a estar chupando aire del turbo, pues va a ser una velocidad simbólica alta. Vamos a poner, por ejemplo, 200. Si tenemos una velocidad alta, tenemos una presión, vamos a ponerle simplemente un menos, que ya tenemos el campo. Entonces lo que necesitamos, bueno, esto sería el filtro, vamos a necesitar esto. Un campo de mucha presión. Bueno, mucha presión, no vamos a poder generar mucha presión, pero sí que vamos a intentar favorecer más presión. Pues al contrario que la velocidad, en vez de alta, pues aquí vamos a necesitar que la velocidad del aire sea menor, vamos a suponer que 100. Entonces, si tenemos aquí una velocidad de aire baja, más baja que aquí, pues vamos a ayudar que el turbo pueda recoger aire de aquí. Un símil que lo podáis entender. ¿Dónde te costaría respirar más? Tal como estamos ahora, que la velocidad del aire es nula, baja. O por ejemplo, si abrimos la ventanilla de un coche y asomamos la cabeza, o estamos en una moto a 120 km por hora y no tenemos casco. ¿Cómo? En la moto en el coche. ¿Por qué? Porque la velocidad del aire es alta, ¿vale? Bueno, pues habiendo explicado eso, necesitamos que el aire que llega aquí tiene que estar en una velocidad baja. Podemos hacerlo de 3 maneras, así, así o así. ¿Cuál nos interesa? Esta. Vamos a coger una zona
de velocidad alta y vamos a llegar a una zona de velocidad baja. Como curiosidad, si os fijáis en los Fórmula 1, donde va sentado el piloto, justo detrás de él, encima, hay una boquilla así. Por ahí es donde entra la admisión que va al motor y justo tiene esta forma. Tiene una boquilla pequeñita, pero que luego todo ese conducto se expande para reducir la velocidad del aire, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar es crear esto. Algunas cajas hacen este efecto de más, menos, más, cogiendo el máximo de aire posible en la entrada, redirigiendo el aire a un conducto estrecho y luego la caja se expande otra vez. Ahora vamos con la temperatura. Podría diseñar una caja o un conducto que recoja tanto esta entrada como esta entrada para que vaya aquí, pero a mí me interesa que, como es de caja abierta, intentar que no se acumule mucho aire caliente en el motor. Entonces esta entrada directa me interesa que esté. Luego, una cosa que me di cuenta, resulta que el aire más caliente que está recogiendo mi filtro de aire no es del motor. El aire más caliente que está recogiendo mi filtro de aire es por este tubito, que es el tubo de retorno del refrigerante, que cuando lleva ya un buen rato esto se pone muy caliente. Como entra aire por aquí, pero también entra un poquito de aire por arriba, y justo aquí está el tubo, que como esté caliente, pues empuja directamente el aire al filtro. Y luego pues el dinero, que como ya he dicho, prefiero una admisión decente y barata, que me sobre dinero para mejorar otras cosas del coche que sí se van a notar, como por ejemplo el intercooler, a 1000 y pico euros que vale una admisión, como por ejemplo, que no sé si debería decir Venturi, y yo creo que no pasa nada. Bueno, sí, no pasa nada. Otro que se me ha ocurrido y se me ha olvidado. El agua. Por la admisión no le podemos meter agua. Si os acordáis, cuando hice la rejilla, destapé los agujeros de arriba. Si no habéis visto el vídeo, bueno, os lo pondré por ahí. Destapé los agujeros de arriba que de serie vienen tapados. Y yo os dije, esperaros al siguiente vídeo porque están tapados por una razón. ¿Cuál es la razón? ¡Hola! Si los destapamos, la pared que había aquí, y destapamos los agujeros que hay aquí, estamos abriendo una puerta directa a que cuando llueva entre agua directo al filtro de aire. Eso hay que evitarlo. Para solucionar este tema se me han pasado muchas ideas por la cabeza, de poner una tapa y quitarla en función de si sé que va a llover o no, que lo veo inviable. Voy a intentar aplicar una solución un poco que no me convence del todo, pero aseguraríamos una entrada de aire directa del frontal, de manera que solucionamos el problema del aire, y intentaría minimizar la cantidad de agua que pueda llegar a entrar en caso de lluvia o en caso de la típica agua que levantan los coches en carretera, etc. Bueno, con todo esto explicado, voy a intentar aplicar todos estos conceptos para intentar mejorar la admisión.